A continuación vamos a repasar las principales normas básicas de modelado de un proyecto BIM. La primera de ellas es modelar pensando en el concepto de base de datos. Todos los elementos que componen un proyecto BIM son sistemas constructivos que están clasificados por tipologías, que pertenecen a una disciplina de arquitectura, de estructuras, de instalaciones, de obra civil, que esa estructuración y naturaleza está totalmente clasificada y definida por la propia organización interna que tienen los programas de modelado de clasificarse. En este caso, dentro de Revit está todo clasificado por familias. Pero las familias son de los elementos de modelado. Cuando conformamos un plano, tenemos cartelas y tenemos elementos 2D. Todo ello está totalmente estructurado, clasificado dentro de la base de datos del modelo BIM. Y cuanto mejor sepamos interactuar con esta base de datos, mejor rendimiento y mejor resultado vamos a poderle sacar a la información que contiene este modelo BIM. El siguiente concepto que tenemos que tener en cuenta y que es importante es el orden. El orden como si estuviéramos en una biblioteca. Esto significa que todos los elementos tienen que tener una nomenclatura adecuada. Esa nomenclatura debe ser lógica, debe utilizar parámetros o variables que tengan sentido dentro del proyecto. Tendremos que elegir entre sistemas de clasificación que tengan en cuenta los textos en mayúsculas, en minúsculas, en camel case, pero siempre ese sistema que hayamos elegido de clasificación lo aplicaremos en todo el proyecto. Debe de tener coherencia y orden como si una biblioteca se tratara. El siguiente punto es modelar cómo se construye, es decir, cuando nosotros tenemos dudas de cómo determinados componentes se unen dentro del modelo, la solución siempre va a estar cómo se comportaría este elemento en la obra. Por eso tener experiencia en la ejecución de obras o haber visitado muchas obras ayuda bastante a saber cómo se modelan determinados elementos constructivos dentro de Revit. Otra decisión que también es muy importante para modelar es hacerlo de una manera lógica, siguiendo un orden constructivo que nos ayude a que cada elemento que metamos dentro del modelo pueda servir para otros elementos. Por ejemplo, si yo tengo que empezar desde cero un proyecto, ¿por qué elementos empezaría? No tiene ningún sentido empezar por elementos de cubierta o empezar por divisiones interiores. Lo normal y lo lógico es empezar o bien por la cimentación o bien por la envolvente que me va a ayudar a darle forma del edificio y sobre todo que a partir de esta envolvente voy a poder crear más fácilmente el resto de elementos constructivos que van a estar relacionados y asociados a este elemento. Una vez que tenemos la envolvente, podríamos empezar por los suelos, podríamos seguir por el sistema estructural, ahí ya podríamos tener diferentes caminos que elegir, pero siempre que sea de una manera lógica y ordenada y que tenga mucha polivalencia. Otra estrategia adecuada que tenemos que tener dentro de los modelos BIM es discretizar. Esto significa que tenemos que huir de grandes elementos genéricos y tratar de llegar al elemento más pequeño posible que me ayude. Y en este mismo sentido, pensar en la escala 1,50 para modelar también ayuda a qué elementos serían visibles dentro de las vistas y los planos, pero también nos va a ayudar a los cómputos y a las mediciones del proyecto. Otra norma básica es pensar antes de modelar. Frente a un sistema habitual de AutoCAD en el que da igual por qué planta empieces o por qué dibujo empieces, porque no tienen relaciones entre ellos, en BIM sí que es muy importante saber por dónde vamos a empezar a modelar y sobre todo cómo puede afectar la estrategia de modelizado que esté tomando a futuros posibles cambios. Esto a veces puede parecer que estamos ralentizando el proceso de producción, pero volviendo a que un modelo BIM es como una obra, nosotros en la obra no improvisamos y vamos rápido, sino que pensamos muy bien y planificamos cómo se va a ejecutar el trabajo correspondiente. Y por tanto en el modelo haremos lo mismo. Una vez planificado, la ejecución luego será mucho más lógica y más rápida. Otro aspecto importante de los modelos es los elementos básicos, es decir, los componentes que conforman el modelo BIM. Tenemos que pensar
que estos elementos deben de tener componentes y subcomponentes, es decir, que cuando nosotros estamos creando una puerta o una ventana, no están realizados a base de contornos y de extrusiones, sino que están conformados por un marco, por un cerco, por una hoja, por un manillas, es decir, que una puerta se compone de determinados tipos de subcomponentes que se van anidando dentro de una familia y luego esta familia se inserta. Es una estructura jerárquica que si la controlamos nos puede ayudar a organizar muy bien la información del proyecto. Otras buenas prácticas que tendremos que tener en cuenta es no usar excesivamente los grupos y si se utilizan que no tengan muchos niveles de anidación, porque al final un excesivo nivel de anidación de grupos puede llegar a reducir el rendimiento o complejizar la revisión del modelo. También es cierto que hay que tener en cuenta que con los grupos, cuando se hacen simetrías, hay determinados tipos de componentes que su simetría no es real, sino que, como por ejemplo un lavabo, cuando hacemos la simetría de un baño, hay que tener cuidado porque se podrían estar intercambiando el grifo de agua caliente con el grifo de agua fría. También es buena práctica que las revisiones de modelo se realizan en 3D. Para ello será importante disponer de un número de vistas importantes, vistas por plantas, vistas por zonas específicas, por portales, por escaleras, por rampas, de tal manera que la revisión sea ágil y eficiente. Otra recomendación importante dentro de los modelos es tratar de evitar las geometrías complejas. Si existen dentro del proyecto, a veces es recomendable importarlas desde otros programas tratando de simplificar al máximo la geometría de los mismos. Estamos trabajando en 3D y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado y precaución con los elementos cuando se unen, limpiando este tipo de uniones no solo para la representación, sino que también en algún momento dado puede afectar a las mediciones. Otro aspecto importante de la estrategia de modelizado es realizar una correcta coordinación de los huecos entre las disciplinas de arquitecturas e instalaciones. Revit dispone de herramientas muy potentes como lo son los huecos de forjados, que puedo replicarlos en altura. Tener claramente vistas para poder coordinarlos nos va a ayudar enormemente en esta coordinación de huecos. Finalmente, también es muy importante tener limpio el modelo, eliminar todos aquellos elementos innecesarios que nos ayuden a mantener un peso óptimo del archivo.